Bueno, buen día para todos. Vamos a empezar a ver lo que son los modelos ARIMA, aunque en realidad en la clase de hoy no vamos a entrar propiamente a los modelos ARIMA o a la metodología Bots y Genki, ¿cierto? Sino que esto es como una clase previa, ¿cierto? O preliminar a los modelos ARIMA. Es como un complemento de la clase pasada, ¿cierto? Que veíamos todo el tema de los procesos autorregresivos, de los procesos de medias móviles, veíamos los procesos ARMA y al final veíamos algo de los modelos ARIMA. Esto es como un complemento a esa clase anterior y como un prerequisito, si se puede llamar así, ¿cierto? A los modelos ARIMA, ¿de acuerdo? Entonces es importante definir algunos conceptos previos, ¿cierto? Eh, es importante tenerlos en claro antes de trabajar con este tipo de modelos, ¿de acuerdo? Y como ustedes se han dado cuenta, hemos constantemente hablado de algo llamado operador de rezagos o LACTs, ¿cierto? Y operador de diferencias, ¿listo? Los operadores de rezago o LACTs, eh, simbolizados con L, ¿cierto? En donde L es es el operador, ¿de acuerdo? Es lo que me indica que es el operador como tal. Entonces el operador de rezagos o de lag se le aplica a y, ¿no? A y sub t o a una variable que está indexada en el tiempo. Entonces cuando hablamos de L y t, quiere decir cuál es el rezago, cuál es el lag número 1 de y sub t. Es decir, estamos diciendo cuál es el valor de y en el momento t a la menos 1. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si decimos L, que es el operador de nuevo, L elevado a la 2 de y sub t, lo que me está diciendo es cuál es el rezago número 2 de y sub t, es decir, cuál es el valor de y dos periodos atrás. Entonces, si tenemos el valor, si tenemos y para el 2018, ¿cierto? Y decimos cuál es el operador o cuál es el rezago 1 de y, pues sería el valor de y para el 2017, ¿cierto? Y si decimos cuál es el rezago número 2 de y, pues sería cuál es el valor de y para el año 2016, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos el operador de diferencias, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la letra delta, ¿cierto? Que delta ya sabemos que me indica la diferencia también. La diferencia se va a aplicar a qué? A una variable, ¿cierto? Que está indexada en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces cuando hablamos de la primera diferencia, estamos hablando de cuál es justamente la diferencia, como su nombre lo indica, de y sub t menos y sub t a la menos 1, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre el y del 2018 y el y del 2017, ¿no? Entonces la forma de simbolizarlo con el operador pues es 1 menos L a la y sub t, ¿no? Si fuera un operador de diferencias de 2, quiere decir cuál es la segunda diferencia, ¿no? Entonces sería L elevado al cuadrado, ¿verdad? Me quedó un poquito grande ese 2, ¿cierto? Así. De y sub t, ¿no? Y sería cuál es la diferencia entre y sub t del 2018 y y sub t del 2017. Otro concepto importante es que hasta ahora hemos hablado de ruido blanco. El ruido blanco es la serie temporal más simple de todas, ¿cierto? Una serie que es ruido blanco es una serie temporal en donde cada momento del tiempo, cada momento sucesivo en el tiempo, se hace una realización de una variable aleatoria. Pero esas variables aleatorias son todas independientes entre sí, es decir, el valor que toma y sub t en un periodo es independiente, no depende del periodo anterior de y sub t. Es una variable aleatoria, es una variable impredecible, ¿de acuerdo? Tienen la misma esperanza y tienen la misma constante, pero no dependen entre sí, ¿de acuerdo? O sea, una variable E sub t es ruido blanco, ¿cierto? Si es una secuencia de variables aleatorias que se distribuyen de manera idéntica e independiente, ¿cierto? ¿Con qué? Con media cero y con varianza constante, ¿de acuerdo? Eso es una variable que es ruido blanco. ¿Para qué nos sirve ruido blanco? O sea,
De una u otra manera, todas las series que queremos estimar, todas las series con las que queremos trabajar, queremos explicarlas a partir del comportamiento de un ruido blanco. Es decir, queremos que sean un ruido blanco, ¿de acuerdo? Porque los ruidos blancos, ¿qué son? Los ruidos blancos son shocks, ¿no? Son shocks, son cambios eh, que no se pueden prever, ¿cierto? Que no se pueden explicar, son cambios aleatorios que ocurren de un momento a otro y que no tengo ni idea cómo explicarlos. La idea con una serie es trabajarla, ¿cierto? Es descomponer lo que yo puedo explicar. Yo puedo explicar una serie en función de unos patrones, ¿cierto? Y llegar hasta el punto mínimo de decir, esto es lo máximo que puedo explicar. Ya de aquí para allá no puedo saber a qué se debe este comportamiento de la serie, ¿cierto? Es decir, ya este comportamiento es aleatorio y yo no sé por qué la serie se comporta de esta forma. Y cuando yo digo no es que es aleatorio, es un shock, es un cambio que no podemos prever, es cuando decimos que la serie es una serie ruido blanco. Por eso es que decimos que los errores, ¿cierto? Que los errores en una serie de tiempo, ese musu i, ¿cierto? Ese error idiosincrásico en el modelo de regresión múltiple o la perturbación aleatoria inobservable, ¿cierto? En las series de tiempo se le llama ruido blanco, ¿de acuerdo? Que tiene de nuevo media cero y varianza constante, pero es impredecible, ¿de acuerdo? Las variables son independientes de un periodo a otro. ¿Listo? Otro tema importante es que una serie de tiempo es lineal, sí que si cumple con esta función como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre nosotros vamos a poder trabajar con series lineales. O la idea siempre es trabajar con series lineales porque en teoría son más fáciles, ¿cierto? Entonces nosotros podemos descomponer y escribir una función lineal de un ruido blanco. Entonces un ruido blanco siempre va a ser una función lineal, o casi siempre. Entonces podemos decir que una serie que es y sub t va a ser lineal si está en función de su perturbación o de su error, ¿cierto? En donde zip de i lo que me indica es el peso de los shocks o de los cambios del pasado en el presente, ¿de acuerdo? E sub t a la menos i es la información nueva que se adquiere en t, ¿cierto? Llamada innovación o cambio o shock. Entonces digamos que para entender mucho mejor esto, el tema de la linealidad y demás, pongamos un ejemplo, ¿cierto? Y vayamos a el ejemplo base de un modelo AR1. ¿Recuerdan que es un modelo AR1? Un modelo autorregresivo de orden 1. Entonces, un modelo AR1 es el que está explicado, ¿cierto? En función de su pasado. En este caso, como es un AR1, está explicado en función de un rezago del pasado rezagado, ¿cierto? Una sola vez de su variable dependiente. Es decir, estamos diciendo que y sub t está en función de ¿qué? De phi 0 más phi 1 y sub t a la menos 1 más epsilon de t. Donde epsilon de t es un ruido blanco, ¿no? ¿Para quién? Para todo t que va desde 1, 2, ¿cierto? Hasta t grande. Entonces, recordemos que esta parte se conoce como la parte explicada, ¿cierto? Y sub t está en función de y sub t a la menos 1. Y esta parte, pues es el ruido blanco, ¿cierto? Es la parte aleatoria, es la parte impredecible, es la parte que no puedo explicar. Es un ruido blanco. Entonces, recordemos también dos conceptos que ya vimos, ¿cierto? Y es la media de un proceso AR1 y la varianza de un proceso AR1, ¿no? La media de un proceso AR1 es igual a phi0, que es la constante, ¿cierto? Sobre 1 menos phi1, ¿no?
Y recordemos también que phi1, pues para que la serie pueda ser estable y estacionaria, deberíamos siempre imponer la condición de estacionariedad, ¿cierto? O de estabilidad, que era que phi1 debe ser, el valor absoluto de phi1 tiene que ser menor a 1. No puede ser igual a 1 y no puede ser mayor a 1. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué, ¿cierto? Y que la varianza pues era igual a la varianza de y sub t era igual a ¿qué? A sigma o a la varianza del ruido blanco, ¿cierto? Porque es E sobre 1 menos phi1 elevado al cuadrado, ¿no? Phi1 de nuevo es el parámetro que me indica la relación entre y sub t y y sub t a la menos 1. Entonces, teniendo en cuenta estos dos conceptos, media y varianza, dos conceptos de nuevo muy importantes en la serie de tiempo son la función de autocorrelación y la función de autocovarianzas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se define una función de autocovarianza? Entonces, lo que me define es cómo se relacionan y sub t con los periodos pasados o futuros de y sub t. ¿Listo? ¿Cómo se relaciona y sub t? ¿Cuál es la covarianza, la correlación entre y sub t con el pasado t menos k o el futuro de y sub t? Esos periodos estarían indexados o estarán indexados k periodos, ya sean de nuevo hacia atrás menos o hacia adelante más. ¿Cuál será la autocovarianza? ¿Cierto? Fíjese que una autocovarianza, como ya lo vimos que es lo que me indica, pues es la relación consigo misma, ¿no? Y con y sub t a la menos k, ¿no? Es consigo misma, con el pasado de ella misma. Entonces, en gamma 0, es decir, ¿cuál es la covarianza entre y sub t y y sub t, ¿no? En el momento gamma 0, pues será igual a la varianza de y sub t. ¿Y qué es la varianza de y sub t? Pues ya la vimos, ¿cierto? Que es esta de acá, ¿no? La varianza de el ruido blanco sobre 1 menos tita al cuadrado de 1. ¿Qué pasa en gamma 1? Es decir, ¿qué pasa con la covarianza o con la autocovarianza entre y sub t a la menos 1 y y sub t? Pues entonces hacemos la covarianza, ¿cierto? Entre y sub t a la menos 1, ¿qué es y sub t? Pues y sub t es un proceso autorregresivo de ordenar, ¿cierto? Tita es phi 0, ¿cierto? Más phi 1 y a la menos 1 más el ruido blanco, que ahora distribuyo esto, ¿cierto? Este con este con este y este con este, ¿cierto? El primero, phi 0 es una constante, por lo tanto la covarianza entre y sub t y la constante, pues va a ser 0, porque es una constante, ¿cierto? La covarianza entre y a la menos 1 y el ruido blanco también va a ser 0. ¿Por qué? Porque recordemos que E sub E, ¿cierto? Eso es un ruido blanco y un ruido blanco, para que sea ruido blanco, ¿cierto? Tiene media 0, ¿cierto? Media 0. ¿Esto qué indica? Pues que al multiplicar, ¿cierto? Al sacar la covarianza entre y sub t y el error, pues va a ser 0. Es decir, que ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la multiplicación de y sub t a la menos 1 con phi de 1 y sub t a la menos 1, ¿cierto? Esto con esto. Entonces, yo puedo decir, bueno, entonces esto me va a dar phi 1 que multiplica a yt a la menos 1 por yt a la menos 1. Es decir, es la relación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la covarianza entre yt a la menos 1 y yt a la menos 1? Es como decir, ¿cuál es la covarianza ¿en qué? En ρ0, ¿no? Es como esto mismo, pero con el subíndice a la menos 1. ¿Eso a qué es igual? Pues a la varianza, ¿no? Entonces por eso es que aquí decimos que esa interacción es igual a ¿qué? A phi 1, ¿cierto? Que es el parámetro que me queda, ρ0.
este ρ0 es igual a este ρ0. ¿Pero qué es ese ρ0? Pues es la varianza de y sub t. Y por eso aquí decimos entonces que esto es igual a ¿qué? Esto es la varianza. Venga, esto lo borramos. Esta es la varianza, ¿cierto? Que es esta misma, multiplicada por ¿qué? Por φ1, ¿cierto? Por φ1. ¿Y eso pasaría en qué? Esa sería la función de autocovarianza, ¿cierto? Eso sería la relación consigo misma de y sub t con respecto a y sub t a la menos 1. ¿Y qué pasa con k? Con k periodos, pues estas covarianzas se mantendrían, ¿cierto? Con la constante sería 0 y con el ruido blanco sería 0. Quiere decir que lo que va a variar es con ¿qué? Con k. Entonces aquí arriba va a ir el subíndice k y se va a representar de esta forma como está acá. ¿Listo? Esa sería la autocovarianza. ¿De un proceso qué? De un proceso de orden k. ¿Listo? Y otro concepto muy importante, como lo dijimos, ¿cierto? Es el concepto de función de autocorrelación. ¿De acuerdo? Función de autocorrelación. Entonces digamos que la función de autocorrelación teóricamente se define como que es la covarianza entre dos variables dividido la varianza, ¿cierto? Entonces ρ0, ¿cierto? Es igual a ¿qué? Es igual a la covarianza entre dos variables, ¿cierto? Porque esto me da a gamma, ¿cierto? Esto es gamma, eso es igual a esto es gamma, ¿de acuerdo? A gamma k, ¿cierto? ¿Qué es gamma k? Gamma k es la autocovarianza. ¿Y qué es la autocovarianza? Pues es la relación, ¿cierto? ¿Entre quién? Entre y sub t y y sub t más k o menos k, por eso es que decimos que la función de autocorrelación es igual a ¿qué? A la covarianza entre dos variables, y sub t menos y sub t a la menos k sobre gamma 0, ¿cierto? Que gamma 0 ¿qué es? La covarianza del mismo periodo, que en últimas que viene siendo la varianza, ¿cierto? Entonces por eso es que decimos que la función de autocorrelación es igual a ¿qué? De nuevo, a la covarianza de dos variables dividido la varianza. ¿Eso qué significa? Eso es como decir, agregamos una nota, ¿cierto? Eso es como decir la función de autocorrelación, ¿sí? Que estaría por acá, ¿cierto? Con el ρ0, eso es un ρ0, o ρk más bien, ¿cierto? Esto así, ese es el ρk, ¿cierto? Aquí va 0, aquí va el lado positivo, aquí va el lado negativo, ¿cierto? Entonces, básicamente la función de autocorrelación lo que me indica es cómo se correlaciona con el tiempo mis variables, ¿no? En este caso mi y sub t. Entonces uno puede partir de el supuesto de que la inflación, ¿cierto? De hace 10 años, esto porque va a estar indexado en el tiempo, ¿cierto? Qué sé yo, 1, 2, 3, 10. Que la inflación de hace 10 años está autocorrelacionada, es decir, y sub t, que sería, qué sé yo, y del 2018, que la covarianza entre y del 2018 y y del 2008, que estas van a estar correlacionadas, ¿cierto? La inflación de el 2018 va a estar correlacionada con el 2018, pero esa correlación va a ser cada vez más cercana a ¿qué? Recordemos que eso está en la media, que es 0, ¿no? Cada vez va a estar más cercana a 0, es decir, cada vez la inflación, cada vez que se aleja más en el tiempo, va a estar menos correlacionada con el presente, es decir, la inflación presente o el periodo y sub t, ¿cierto? Depende cada vez menos de la inflación muy lejano. Entonces eso es como eso indica pues lo que ya hemos hablado desde el primer día de clase, ¿cierto? Y era que en las series de tiempo siempre el pasado cercano afecta en mayor medida a una serie o mucho más que el pasado lejano, ¿cierto? Entonces la intensidad del pasado, ¿cierto? Va a depender de qué? La intensidad del pasado
va a depender de este parámetro. Perdón, de este parámetro. De phi1, ¿cierto? Phi1 es clave. Phi1 es el que me va a decir qué tan intenso es el pasado, qué tanto el pasado me explica a y sub t. Entonces, de nuevo, recordemos que hemos dicho que la condición de estacionariedad era que phi1 debe ser menor a 1, ¿cierto? Entonces, para que y sea estable y sea estacionaria, y para que pueda converger a ¿qué? A 0, esto es lo que me indica para que converja a 0. Fíjese que ya va bajando a medida que pasa el tiempo, disminuye a 0. Esto que me indica que a medida que pasa el tiempo, el pasado más lejano de y sub t cada vez afecta menos a y sub t. Entonces, y si esto ocurre, si ella converge a 0, ¿cierto? O converge a su media, ¿será un qué? Será un ruido blanco, ¿no? De nuevo, y lo que buscamos es que todas las series terminen en ruido blanco, ¿no? ¿Y qué es un ruido blanco? Que tengan media 0 y varianza constante. Entonces, la condición de estacionariedad de que el alfa 1 sea menor a 1 es fundamental, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si alfa 1, qué pasaría si el alfa 1, alfa 1 no, el pi 1, ¿cierto? El phi 1 o el pi 1 fuera igual a 1. ¿Qué creen que pasaría con esto? Pues el proceso sería ¿qué? El proceso sería no estacionario, el proceso no sería estable, ¿cierto? Es un proceso que no converge a la media. En este caso tendríamos algo así, ¿cierto? De nuevo, pk0, ¿cierto? Más, menos. Es un proceso que va a partir por acá y va a seguir así. Entonces el pasado de y sub t va siempre a afectar de la misma manera a y sub t, ¿cierto? La inflación de 2008 va a afectar en igual proporción a la inflación del 2018. Y esto es complicado, eso sería algo irrelevante, sería algo ilógico. No podemos suponer que la inflación de hace 50 años va a afectar de la misma medida a la inflación de hoy, ¿verdad? Eso sería un problema. En teoría este modelo no me sirve, este modelo no sería ruido blanco, porque la media nunca va a converger, ¿cierto? Nunca va a tener media constante, o más bien nunca va a tener media cero, entonces no será ruido blanco. Y en pocas palabras, mi modelo no me va a servir para nada, porque de nuevo, para yo poder explicar y sub t, tengo que meter muchos rezagos de él. Tengo que meter los rezagos de y sub t a la menos 1, de y sub t a la menos 2, de y sub t a la menos 3, hasta y sub t a la menos k. Entonces tengo que meter muchísimos rezagos, ¿cierto? Y entonces ahí ya voy a afectar algo llamado, que ahorita vamos a verlo un poquito más en detalle, ¿cierto? Vamos a afectar algo llamado el principio de parsimonia, ¿cierto? Y es que mi modelo va a tener muchísimos parámetros. Y el principio de parsimonia lo que me indica es que un modelo con pocos parámetros sí es preferido a un modelo con varios parámetros. Entonces miremos estos gráficos, ¿cierto? Entonces, esto es una simulación de un proceso AR1, que partimos del supuesto de que es un ruido blanco porque se distribuye de manera independiente e idéntica con media 0, ¿cierto? Y varianza constante, pero entonces este es un AR1 que hemos dicho que es para 50 datos, ¿cierto? Que es igual a phi0 más phi1 yt a la menos 1 más el ruido blanco. Ya esto me indica que es un modelo AR1, pero que le dimos valores. El phi0, ¿cierto? Va a ser igual a 1, es decir, la constante va a ser igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que todos mis parámetros o todas mis simulaciones, fueron 5 simulaciones, van a partir del mismo valor, que es 1, ¿de acuerdo? Son 5, todas parten de 1. ¿Qué le cambié? El phi1. ¿Y qué es phi1? Pues phi1, ¿cierto? Es el parámetro que me indica la relación entre y sub t y y sub t a la menos 1, que en este caso dijimos que era 0,5. ¿Cuál será la media de este proceso?
¿A qué es igual la media? A phi 0 sobre 1 menos phi 1, ¿no? Phi 0, 1 menos phi 0, 1 menos phi 1. Es decir, que en este caso es igual a ¿qué? A 1 dividido 1 menos 0,5. En este caso es igual a 2. ¿Qué me indica eso? Que si este proceso es un ruido blanco, que lo es, ¿cierto? Los datos van a estar centrados alrededor de 2. Entonces fíjense que todos están centrados alrededor de 2, ¿de acuerdo? Son todos los 5 datos, o todos los 5 procesos están centrados alrededor de 2, ¿cierto? Entonces fíjense que todos estos, ¿por qué es un ruido blanco? Esto es lo que les digo. Fíjense que determinar estos comportamientos son muy berracos, ¿no? Son comportamientos impredecibles, ¿no? Porque varían mucho. Entonces cuando eso pasa se dice que son aleatorios. Pero digamos que el interés de estas simulaciones es poder comparar este 0,05, este 0,5, ¿cierto? De estos procesos con estos. Aquí se volvió a estimar los mismos 5 procesos, pero hubo un cambio, ¿de acuerdo? Hubo un cambio y fue que phi 1, perdón, phi 0 sigue siendo 1, pero ahora phi 1 es 0,95. Entonces, si no estoy mal, si los cálculos no me dieron mal, ¿cierto? 1 dividido 1 menos 0,95, ¿cierto? Que es igual a 1 dividido 0,5 es igual a 20. Quiere decir que ahora es un proceso de ruido blanco. Sí, es un proceso de ruido blanco, solo que ahora va a estar centrado en 20, ¿de acuerdo? Ahora va a estar centrado en 20. Entonces mis datos van a converger hacia 20. Entonces fíjense, todos empiezan desde 1 nuevamente, pero van a converger a 20. ¿Siguen siendo ruido blanco? Sí. ¿Siguen siendo impredecibles? Pues sí, así no parezca, esto es impredecible. Estos picos son impredecibles, ¿cierto? Él sigue siendo impredecible, él sigue siendo un ruido blanco. Pero ahora, para llegar al equilibrio, ¿cierto? Para llegar a 20, para llegar a su media, se va a demorar, ¿qué? Se va a demorar muchísimo tiempo, más de 50 periodos. Fíjese qué pasaba antes, ¿cierto? Antes, al cabo del periodo 1, qué sé yo, 2, 3, ya estaba en su media. Miremos el rezago azul, mire, ya estaba, al cabo del periodo 1, ya estaba en su media, ¿cierto? Se demoró muy poco en llegar a su media. Es decir, el pasado reciente explica mucho la variación del presente. Mientras que aquí, cuando el phi es cercano a 1, ¿cierto? Que es 0,95, se demoró mucho en llegar a la media. Quiere decir que todos estos rezagos, desde el rezago 1 hasta más del 50, me explican, ¿cierto? El comportamiento presente de y sub t. Entonces digamos que la idea es ver esto, ¿no? Es ver cómo cuando es cercano a 1, ¿cierto? Recuerden que si es igual a 1, ¿qué? Si ese tita 1, si ese phi 1, perdón, es igual a 1, ¿qué pasa? Pues el proceso no es estacionario y no converge a su media. No converge a su media. Aquí convergen después de muchísimo tiempo. Si es cercano a 1, ¿qué me indica? Pues que muchísimo tiempo, ¿cierto? O más bien que el valor de y sub t va a depender de muchísimos periodos atrás. Si es cercano a 1. Y eso se ve acá, ¿no? ¿Por qué? Porque se demora muchísimo en volver a su media. Eso es un modelo o es un proceso AR, ¿no? ¿Qué pasa en un proceso MA? Pues algo parecido, ¿no? Entonces digamos que se corrió la misma simulación, de nuevo es un ruido blanco, pero se hizo con un MA, ¿cierto? Con los datos iniciales, ¿cierto? El dato 1 para la constante y el dato 0,5 para phi 1. En los procesos MA, la media del proceso MA, ¿cierto? Es delta 0 es igual a la media, o sea que en este caso la media va a ser ¿qué? Va a ser 0,5, perdón, va a ser 1, ¿cierto? Va a ser 1, por eso es que todos están centrados alrededor de 1. Y fíjense que eso es un proceso ruido blanco mucho más fuerte, porque recordemos que los procesos más decimos que y sub t está en función de ¿qué? Del pasado del ruido blanco, más el ruido blanco, ¿no? Entonces es
un proceso ruido blanco mucho más fuerte. De hecho, se ve, si uno compara este AR1 con este MA1, ¿cierto? La dispersión es mucho mayor. ¿Lo ven? Y ahora, si uno compara este MA1, que es el mismo AR, ¿cierto? El AR2 con el 0.95, ¿cierto? La dispersión también es muchísimo mayor. Fíjense que aquí se demora muchísimo tiempo para llegar al equilibrio. En este no. En este no, porque este 0.95 no está multiplicando a Y, sino que está multiplicando a ¿quién? Al ruido blanco. Entonces llega inmediatamente. Es más, llega mucho más rápido con este 0.95, este MA con este 0.95, que este MA con este 0.5. ¿Listo? Digamos que son como un par de gráficas ilustrativas para ver el porqué de el ruido blanco, más o menos cuánto se demora en converger y por qué es importante que converge y demás. ¿Listo? Entonces, como lo dijimos en el video anterior, nosotros vamos a trabajar con series que son estacionarias, ¿de acuerdo? Con procesos que son estacionarios. Entonces, si una serie no es estacionaria, pues tengo que volverla estacionaria, ¿no? Esta es la idea. Siempre trabajar con series estacionarias, series que sean estables, series que converjan a su media, ¿cierto? Series que sean ruido blanco. Entonces, la idea de la estacionariedad, ¿cuál es? Pues vamos a suponer que queremos determinar el futuro de la inflación, ¿de acuerdo? Y para poder explicar el futuro de la inflación, solamente contamos con el pasado de la inflación, es decir, con el comportamiento rezagado de la inflación. ¿Qué podemos hacer, cierto? Con este pasado, pues podemos ver cuál fue la relación o cuál ha sido la relación de la inflación con el pasado. Si esta es mensual, pues podemos ver cuál fue esa relación del pasado, ¿cierto? Es decir, de dos periodos, y suponer que eso que pasó en esos dos periodos, qué sé yo, en un periodo y sub t con un periodo y sub t a la menos 1, ver qué fue lo que pasó ahí, ¿cierto? Y suponer o prever que algo parecido puede pasar en el futuro, ¿listo? Pero entonces para que esto funcione, para que yo pueda decir que esta relación que pasó en el pasado entre estos dos periodos que son secuentes, ¿cierto? Es decir, que uno sigue al otro, para yo poder decir que esto mismo puede pasar en un futuro, esta relación tiene que haberse mantenido constante en el tiempo. Es decir, sus características estadísticas tienen que haberse mantenido constantes en el tiempo. Porque si las características cambian constantemente, pues básicamente lo que va a pasar es que el pasado no me va a servir para explicar el futuro. De nuevo, estas características, ¿qué? Estas características estadísticas, ¿cierto? Como la media, como la varianza, como la media, como la moda, tienen que ser constantes en el tiempo. Si son constantes, el proceso será estable. Si no, será estacionario. De nuevo, vamos a suponer que queremos proyectar la inflación, ¿cierto? La inflación de noviembre y la inflación de diciembre, qué sé yo, del 2020. Queremos ver cómo se relacionan esos dos periodos, ¿cierto? ¿Cuál puede ser esa relación para proyectarla? Creo que yo debo hacer, pues yo me voy al pasado, me voy a mirar la inflación del mismo periodo, noviembre y diciembre, ¿cierto? Por eso hacemos t menos t a la menos 1, pero ¿de qué año, por ejemplo? Ah, bueno, del año 2008, por ejemplo. ¿Sí? Y lo que yo evalúo son las características estadísticas de este periodo, ¿cierto? Con las de otro periodo, por ejemplo, puedo tomar las mismas del periodo, pero para el 2018, para el 2005, ¿cierto? Para el 2020, qué sé yo, para muchos más periodos puedo tomar esa misma relación. Si esas características no cambian en el tiempo, si son constantes en el tiempo, ¿cierto? Pues yo puedo decir que puedo explicar, ¿cierto? El comportamiento de esta relación, ¿cierto? En función del pasado. Pero si cambian, pues no. El pasado no me va a, no, yo con el pasado no voy a poder explicar el presente o el futuro, ¿de acuerdo? Porque
no siempre la relación entre noviembre y diciembre para la inflación se mantuvo. Entonces digamos que todo eso se resume en esta definición, que es cierto, que es la definición de un proceso estrictamente estacionario. Entonces, el proceso YT, que va desde 1, 2, 3 hasta T, ¿cierto? Es estrictamente estacionario si para cada colección de índices de tiempo, ¿cierto? Es decir, para el tiempo que va desde 1, T a la menos 1, T a la menos 2 hasta Tm, la distribución conjunta, que son las características estadísticas, ¿cierto? De Y sub T a la 1, Y sub T a la 2, Y sub T a la M, es la misma que la de Y sub T más H, Y sub T a la 2 más H, ¿cierto? Y sub T a la M más H, siempre que H sea menor a 1. Esto que básicamente es, si yo tengo toda mi distribución, que ya eso lo explicamos en el video pasado, de nuevo, tengo los periodos Y sub 1, Y sub T a la 1, Y sub T a la 2, vamos a suponer que tenemos Y sub T a la 3. Esto es la inflación, por ejemplo, de enero a marzo. De acuerdo, que sería el primer trimestre, enero, febrero y marzo. Si yo me corro T periodos, ¿cierto? Es decir, si yo me voy para atrás o me voy para adelante, H periodos, perdón. Quiere decir, si yo me voy para atrás 12 periodos, entonces voy a mirar qué pasó un año atrás, ¿no? Con estos mismos meses, pero ya no del año 2005, sino del año 2010 y luego del año 2015. Y estas distribuciones o estas características son similares, pues mi proceso es estrictamente estacionario. Y si no, pues no lo es. El tema con el estrictamente estacionario es que es un supuesto muy fuerte, porque esta distribución conjunta básicamente incorpora todos los momentos. Es decir, que en todos los momentos, 2005, 2010, en todos los momentos, las medias, las varianzas y las covarianzas, ¿cierto? Las kurtosis, la asimetría, todo eso tiene que ser igual. Tiene que ser exactamente igual. Entonces es un supuesto muy, muy fuerte y además difícil de que se cumpla. Entonces digamos que ese supuesto tan fuerte, pues la verdad es que no nos importa mucho a nosotros porque es muy restrictivo. Lo que nos va a interesar en verdad es la estacionariedad débil, ¿de acuerdo? Que la estacionariedad débil, ¿qué es lo que me indica o qué es lo que me dice? Pues que las series deben ser constantes. ¿Sí? Sus características estadísticas deben ser constantes a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Pero solamente cuáles características: las esperanzas o los promedios, las varianzas y las covarianzas. Lo demás no nos interesa tanto, ¿sí? Que la kurtosis, que la simetría, eso no nos interesa tanto. Básicamente tres cosas: media o promedio, varianzas y covarianzas. Entonces, el supuesto de estacionariedad débil, que me indica que el proceso Y sub T, que va desde 1 hasta 2, hasta T, ¿cierto? Con momento segundo finito, quiere decir que con el valor esperado de Y sub T menor a infinito, es o será débilmente estacionario, ¿cierto? Si, primero, el valor esperado de Y sub T es constante, es decir, si la media de Y sub T es constante, si la varianza de Y sub T es constante, y si la covarianza entre Y sub T y Y sub T más H también es constante, ¿de acuerdo? Eso es lo que me está indicando el supuesto de estacionariedad débil. La estacionariedad estricta implica estacionariedad débil, ¿no? Pero lo contrario no se cumple. Entonces, de ahora en adelante, siempre que hablemos de estacionariedad, estamos hablando o estamos haciendo referencia a la estacionariedad débil, ¿de acuerdo? A la estacionariedad débil. Entonces, si mi serie cumple con estas condiciones de estacionariedad débil, se puede decir, o podemos modelar la serie, podemos trabajar la serie. Pero si no se cumple, que comúnmente pasa en la vida real, ¿cierto? Pues tenemos que transformar esa serie hasta volverla estacionaria. Esos son como algunos ejemplos de series. Es un paseo aleatorio. Los paseos aleatorios son series no estacionarias, ¿cierto? Entonces, ¿por qué decimos que es una serie no estacionaria? Bueno, de nuevo es una simulación se puede decir que de un modelo AR, ¿cierto? Con constante 1,
por eso todos parten desde 1, son 5. La pregunta es, ¿esta serie es estacionaria? Si yo tomo las características estadísticas de este periodo y las comparo con este periodo, ¿las medias son iguales? No, ¿cierto? Aquí la media va a estar centrada en ¿qué? Qué sé yo, en menos 8. Y aquí la media va a estar centrada en ¿qué? En menos 14, ¿cierto? Entonces no es un proceso estacionario. No es ruido blanco. Hay que volverlo estacionario. Miremos esto. Eso es una variable que tiene un patrón de comportamiento claro, que es que la tendencia, ¿cierto? Es un proceso estacionario. Esta media, que será que 90, es igual a esta media, que será que 140 es igual. No. Entonces no es una variable estacionaria, ¿cierto? No es estacionaria. ¿Por qué? Porque sus características estadísticas cambian con el tiempo, no son iguales en el tiempo. Entonces no me sirve. Yo tengo que descomponerle, tengo que sacarle esa varianza para que ella sea estacionaria. Entonces fíjense que ya esto nos da una luz sobre los procesos o sobre los componentes de la serie de tiempo que hablábamos en las primeras clases, ¿no? Recuerdan que era tendencia, estacionalidad, ciclicidad. Y si una serie tiene cualquiera de esos patrones, pues decimos que mi serie es ¿qué? No estacionaria. ¿Listo? No estacionaria. Ahora esto, ¿será estacionario o no? ¿Cuál será la media? Pues parece que la media de este puede ser igual a la media de este, ¿no? Esto tiene más pinta de estacionaria, así aquí haya como un medio quiebre. Ya luego vamos a ver qué es eso, pero aquí hay como un medio quiebre estructural. Pero esto tiene más pinta de estacionario que las anteriores. Por lo menos esta media parece parecerse a esta. ¿Listo? Entonces, eso es una serie estacionaria, es una serie de ruido blanco. Esto es lo que buscamos de nuevo. Modelar series que sean estacionarias. ¿Listo? Que sean ruido blanco. Ahora, hemos hablado de la estacionariedad, ¿cierto? Hemos hablado un poco de la importancia de la estacionariedad. La pregunta es, ¿y cómo determinamos si una serie es estacionaria o no? Entonces, hay unos métodos gráficos, ya creo que vimos prácticamente uno, ¿cierto? Que era graficar la serie y si vemos que presenta algún patrón de comportamiento, pues claramente vemos que no es estacionario. Hay otra gráfica llamada el correlograma, que lo vamos a ver ahora, pero también hay unas pruebas formales, ¿cierto? Las dos más conocidas o las tres más conocidas son pruebas de raíz unitaria, ¿cierto? Tales como el Dickey-Fuller, el Dickey-Fuller aumentado, el Phillips y Perron, y algunas pruebas de quiebre estructural. ¿Listo? Generalmente las pruebas de raíz unitaria o en las pruebas de raíz unitaria, la hipótesis nula indica que la serie tiene raíz unitaria. ¿Qué quiere decir que tenga raíz unitaria? Pues que ese phi1, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? A 1. Entonces, si la serie tiene raíz unitaria, si ese phi1, recordemos que esto era y sub t igual a ¿qué? A phi0 más phi1 y sub t a la menos 1 más el ruido blanco, ¿cierto? Si este phi1 es igual a 1, pues la serie no es estacionaria, porque la serie no es estable y no va a converger a su media. Entonces la hipótesis nula generalmente es que la serie tiene raíz unitaria, por lo tanto es una serie no estacionaria. Por lo cual el interés de estas pruebas de raíz unitaria es rechazar la hipótesis nula. Yo rechazo la hipótesis nula cuando es menor que mi nivel de significancia, ¿cierto? Cuando es menor que mi nivel de significancia. ¿Cómo se hace eso en Idius? Pues sencillo, vamos a abrir la base de datos, se llama TRM-ARP, ¿cierto? Él tiene la base de datos de la tasa representativa del mercado para 375 observaciones. Es una base de datos diaria que va desde el 1 de enero del 2016 hasta el 31 de octubre del mismo año, ¿cierto? Y vamos a ver el método gráfico. Entonces de nuevo podemos hacer una gráfica para esta serie, ¿cierto? Abrir la TRM. Podemos hacerla en función del tiempo, ¿cierto? Cogemos el tiempo, abrimos como un grupo y vamos a darle gráfica por aquí de líneas, ¿cierto? XL line, le damos OK. Aquí me quedó el tiempo
al lado, entonces vamos a estimarla de nuevo, porque me quede el tiempo en Y, abajo en X, perdón. Hace grupo. T es tiempo, ¿no? T es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿no? Graph. Ahora sí, ¿cierto? La pregunta es, ¿esta serie es estacionaria? ¿La media de este periodo es igual a la media de este periodo? No, ¿cierto? Que hay un quiebre bravo, pero pues no es, ¿no? Claramente no. Entonces es un primer método gráfico que uno puede decir que no. Hagamos el correlograma, ¿cierto? Perdón. Para eso vamos a View, correlograma, ¿cierto? En niveles, le doy OK. Y cuando la función de autocorrelación, que es esta, decrece de esta forma, ¿cierto? Está por fuera de estos punticos que son niveles de significancia. Cuando decrece, cuando está por fuera de nuevo, pues se dice que la serie no es estacionaria. ¿De acuerdo? Prueba 2. Y por último, las pruebas, ¿no? Las pruebas de raíz unitaria. Para eso abrimos la serie, vamos a View, Unirotates, ¿cierto? Y aquí están, ¿no? Hay varias, ¿no? Dickey-Fuller aumentado, Felicity-Perron, esta, bueno, Helio, NG-Perron. Vamos a estimar Dickey-Fuller aumentado. Vamos a decirle que la queremos en niveles. O sea, esto es por si no es estacionaria, podemos transformarla, pero que la queremos en niveles y que la serie tenga intercepto o tendencia a intercepto. Ninguno. Vamos a dejarla por defecto. Luego vamos a explicar un poquito más esto, ¿listo? Con el criterio de Schwartz, tal cual como está ahí, y le damos OK. Entonces fíjese que esta es mi prueba de raíz unitaria. Por ahora que me importa, pero ahora solamente me importa ver esta probabilidad. ¿De acuerdo? Nada más. La hipótesis nula es que la TRM, que es la serie, ¿cierto? Tiene raíz unitaria. Por lo tanto, ¿qué hago aquí? ¿Rechazo o no rechazo? No puedo rechazar, ¿cierto? Dado que la probabilidad es mayor que 0,05, no rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto, concluyo que la serie tiene raíz unitaria. Si la serie tiene raíz unitaria, la serie es no estacionaria. Es decir, tenemos que volverla estacionaria. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Y bueno, vamos a ver después, ¿cierto? Pero vamos a tener que diferenciarla para poderla volver estacionaria. ¿De acuerdo? O estimar el logaritmo y demás. ¿Listo? Esta no es estacionaria. Por aquí tengo otra base de datos con la inflación, ¿cierto? Que la tengo acá. Voy a abrir la inflación. Vamos a la gráfica. Hagamos la gráfica con las líneas, ¿cierto? El tiempo de nuevo. Esta gráfica. Perfecto. Es la misma gráfica de la imagen, ¿cierto? Será estacionaria y bueno. Aquí hay un quiebre, insisto, pero podemos verlo, ¿cierto? Esta gráfica no me dice mucho. La gráfica del correlograma en niveles y pues no sé, parece que no, ¿cierto? Pero miremos el test de raíz unitaria. ¿Listo? Perdón, sacamos acá. Cerramos este grupo porque se tiene que sacar, o se tiene que estimar individual la inflación. Unirotates, ¿cierto? Así como está, miremosla así, o miremosla con ninguno. Es mayor que 0,05, tiene raíz unitaria, no es estacionaria, pero miremos aquí, a ver si de pronto la tendencia o el intercepto nos dan significativos, ¿cierto? Miremos tendencia e intercepto. Y fíjese que con tendencia e intercepto, ¿cierto? Bueno, la tendencia no es significativa, el intercepto sí, pero bueno, con tendencia e intercepto me da menor que 0,05. La serie es estacionaria, ¿cierto? Es decir, sus características estadísticas cambian con el tiempo. Mira, y si le estimo solamente con tendencia, con intercepto, que era el que era significativo, ¿cierto? Insisto, luego les explico un poco más esto, pero si la estimamos con intercepto, ¿cierto? La serie se vuelve estacionaria. O de una vez les explico. Entonces, eso es un ejemplo chévere para una serie, de nuevo. Digamos que por defecto el sistema me muestra que la serie está en niveles y que la estime con intercepto. Yo puedo decirle, quiero que me la estime con las dos. Y la estimo, ¿cierto? Entonces,
antes de mirar la probabilidad, miro acá. ¿Qué fue lo que le incluí? Le incluí una tendencia y un intercepto. Eso es como una estimación del modelo y sobre esa estimación me le calcula la prueba de raíz unitaria, ¿no? El rezago de la inflación y la diferencia de la inflación. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la tendencia no es significativa, pero el intercepto sí. Es decir, que yo debiera volver a estimar esta prueba de raíz unitaria sin tendencia. Entonces, con intercepto porque es significativo. Y le doy intercepto. Y le doy OK. Dice que el intercepto me es significativo. Esto no me importa que no sea, porque eso igual no lo puedo sacar, pero esto sí. Y aquí me da que es menor a 0,05, por lo tanto, rechazo la hipótesis nula de que la inflación tiene raíz unitaria, por lo tanto no tiene raíz unitaria y mi serie es estacionaria. Sus características estadísticas, ¿cierto?, son iguales en el tiempo, ¿no? Y eso es importante. ¿Listo? Hay que estimarla con constante. ¿Listo? Pero si yo le digo, no, es que no quiero ninguno, ni tendencia ni intercepto, pues él aquí no me va a poner ni tendencia ni intercepto. Pero fíjese que no pierde la significancia, ¿no? Entonces ya me está diciendo que sí tiene raíz unitaria y que no es estacionaria. Pero es erróneo. ¿Listo? Es erróneo porque la verdadera es con intercepto, que es la que es significativa y me dice que no tiene. ¿Listo? Bueno, ya sabemos cómo identificar si una serie tiene problemas de estacionariedad o no. Ahora, la pregunta es, ¿qué modelo tenemos que estimar, ¿no? ¿Qué modelo se debe estimar? ¿Un modelo autorregresivo? ¿Un modelo de medias móviles? ¿Un modelo AR1? ¿Un modelo AR2? No. Entonces, para eso vamos a usar algo de lo que ya hablamos, ¿cierto? Y es la función de autocorrelación, ¿no? Solo que aquí se va a dividir en dos, la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial. Entonces, para determinar el orden de un modelo MA, vamos a usar la función de autocorrelación. Y para determinar el orden de un modelo AR, vamos a usar la función de autocorrelación parcial. ¿De acuerdo? Para determinar el orden de un modelo AR es más complicado, es más complejo. A veces podemos mirar las dos funciones, pero igual el gráfico no me va a decir mucho. Entonces, hay unos criterios llamados criterios de información, ¿cierto? Que no creo que los alcancemos a ver hoy, pero son unos criterios un poco más formales, ¿cierto?, que se usan para determinar el orden de mi modelo. ¿Listo? Si es un modelo MA, AR, ARMA, ¿cierto? ¿Y qué orden es, no? AR1, AR2, MA1, MA2. Entonces, él me sirve para determinar el orden de mi modelo. Igual porque las funciones que son gráficos, pues son un poco subjetivas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la primera de ellas, la función de autocorrelación. La función de autocorrelación, básicamente, ¿qué es lo que me indica? Digamos que lo que me indica es cómo se correlaciona mi serie con el rezago, ¿no? ¿Y eso qué? Pues eso es la covarianza, ¿cierto?, entre y sub t y y sub t a la menos k o a la más k, ¿cierto?, sobre la varianza de y sub t. ¿Qué es la covarianza? Pues sería esto, ¿no? Y sub t menos y sub t medios, y sub t más k menos y medios, ¿cierto? Y sobre la varianza, que sería y sub t menos y medios elevado al cuadrado, ¿no? Digamos que la forma de representar gráficamente esto sería esto, ¿cierto? Esto es una, y ahora igual la vamos a hacer, pero eso es una función o una gráfica de autocorrelación. Fíjense que es una gráfica que tiene unas líneas punteaditas, ¿cierto? Estas líneas punteaditas me van a indicar los niveles de significancia, ¿listo? Las líneas que se salgan de, o mejor, estos son lags, o son los rezagos de mi serie, ¿cierto? Aquí va la línea punteadita. Y las series o rezagos que se salgan, ¿cierto? Los lags o los rezagos que se salgan de mi intervalo de confianza son los rezagos o son los lags que me van a indicar el orden de mi serie, ¿no? Entonces, hemos dicho que la función de autocorrelación se usa para determinar, el orden de un MA. Quiere decir que si yo estoy mirando la función de autocorrelación, que es esta, me va a indicar el orden de un modelo MA. En este caso, ¿cierto? Esta es la función de autocorrelación de la inflación, que ya la vimos, ¿cierto? Y esta es la función de autocorrelación de la TRM. En este caso, ¿qué me está indicando? Que si yo tuviera que estimar un modelo MA, ¿cierto? Yo te diría, es un modelo MA2. Es un modelo MA2. Es un modelo
de orden 2, ¿de acuerdo? Con dos rezagos. Quiere decir que el valor de y sub t está explicado por qué. Está explicado por et a la menos 1. Bueno, aquí va el tita, ¿no? Tita 1 o teta 1, teta 2, et a la menos 2, ¿cierto? et, ¿no? Bueno, eso quedó feo. Y sub t es igual et a la menos 1 más et a la menos 2, dos rezagos, ¿cierto? Más et, ¿no? Está en función del ruido blanco. Bueno, para acá hay unas cosas que no me gustan mucho, que se me salen un poco quizás, ¿cierto? No sé, por acá. Pero bueno, yo diría que puede ser un MA2. ¿Qué pasa con la TRM? Hombre, lo que pasa es que todos están por fuera. Entonces, para yo poder explicar el valor presente de la TRM, tendrá que meter el rezago de todos estos rezagos, que son un montón de rezagos. Entonces, esto primero me está indicando que quizás mi variable TRM, ¿cierto? No es una variable MA, o no se comporta como un MA, ¿no? Como un promedio móvil, porque hay muchos rezagos por fuera. Estos muchísimos rezagos por fuera. Pero vamos a suponer ahora que lo que yo digo, no quiero es estimar un modelo AR, ¿cierto? Quiero estimar un modelo autorregresivo. Entonces, para estimar un modelo autorregresivo, ¿cierto? Para determinar el orden de un modelo autorregresivo, que es un AR, ¿qué uso? La función de autocorrelación parcial, ¿de acuerdo? La función de autocorrelación parcial. ¿Y qué me dice la función de autocorrelación parcial? Digamos que la función de autocorrelación parcial también me va a indicar la relación de y sub t con sus rezagos, pero va a controlar por los rezagos anteriores. Es como una derivada parcial, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en la relación entre y sub t y y sub t a la menos 1, la función de autocorrelación parcial y la función de autocorrelación, la función de autocorrelación parcial y la función de autocorrelación van a ser iguales, ¿de acuerdo? Porque ¿qué hay en el medio de y sub t y de y sub t a la menos 1? ¿Qué hay? No hay nada, ¿de acuerdo? No hay ningún periodo que uno pueda controlar, entonces van a ser igual. La pregunta es, ¿qué va a pasar en y sub t? ¿O qué va a pasar cuando queramos determinar la función de autocorrelación de y sub t con y sub t a la menos 2? Entonces va a ser la correlación de y sub t con y sub t a la menos 2. Este con este. Entonces, claro, él me va a estimar la correlación, ¿cierto?, entre estos dos periodos, pero me va a controlar por quién, por y sub t a la menos 1. ¿Y por qué por y sub t a la menos 1? Porque es el que está al medio. Pero ¿qué va a pasar con y sub t a la menos 3? Claro, él me va a estimar, ¿cierto?, la relación entre quién, entre y sub t a la menos 3 y y sub t y y sub t a la menos 3, ¿cierto? Pero me va a controlar por quién, por estos dos, ¿cierto? Me va a controlar por estos dos. Al igual que antes, las líneas puntiagudas me van a indicar que los intervalos de confianza, ¿cierto? Y miremos qué pasa con la inflación. Miremos que la inflación, pues si lo quiero estimar por un AR, yo diría que es un AR 1, ¿cierto? Porque solamente el primer rezago se sale, pero igual hay cosas que no me gustan, hay cosas como este AR, que es como el AR 7, no sé, que se sale, que se sale. Entonces tiene algo raro y por ahí algo que no podemos explicar a ciencia cierta, porque por ejemplo la inflación depende, la inflación del 2019 depende de la del 2018, pero también depende después de la del 2001, 2, 3, 4, 5, 6.
de la del 2011 otra vez, ¿sí? Y luego de la del 2008, qué sé yo. Es algo que no me explica muy bien, ¿de acuerdo? Tal vez el modelo AR no sea el mejor modelo para explicar la inflación, al menos en este caso. Pero si tuviera que estimar un AR, yo le diría, estimemos un AR 1. ¿Qué pasa con la TRM? ¿Cierto? ¿Qué pasa con la TRM? Pues la TRM es un poco mejor. De hecho, es muchísimo mejor. Fíjese que solamente un rezago se me sale. ¿Cierto? Solamente un rezago se me sale, por lo tanto yo puedo decir abiertamente que la TRM es un AR 1. ¿Qué pasaba acá? Todos se salían, por lo tanto, por principios de parsimonia, yo que voy a preferir estimar un MA, qué sé yo, un MA 80, ¿cierto? Bueno, un MA 10 o un AR 1, pues voy a querer estimar un AR 1 porque voy a tener menos parámetros y va a ser mucho mejor. Entonces, aquí lo que me está indicando el caso del TRM es que es un AR, claramente, pero lo que me está indicando el caso de la inflación es que parece un MA, pero no se sabe porque tiene, tanto en la autocorrelación como en la autocorrelación parcial, hay rezagos o hay lags que se salen, ¿cierto? Entonces puede ser cualquier cosa. Puede ser un arma, por ejemplo. ¿De acuerdo? Puede tener componente autorregresivo y puede tener componente de media móvil. El tema es cómo determinamos si es un MA o es un AR. Perdón, cómo determinamos si es un arma. Entonces, si se dan cuenta, estas cosas gráficas, ¿cierto? Estas funciones gráficas, pues son correlaciones un poco subjetivas, ¿no? Me pueden indicar cierta cosa, yo puedo interpretar que es un modelo o no, pero en últimas yo necesitaría un criterio un poco más objetivo y para eso es que existen los llamados criterios de información, ¿no? ¿Que sirven para qué? Para elegir los rezagos o los lags de mi modelo, ¿no? Entonces, vamos a tratar esto muy rápidamente. Vamos a suponer que tenemos un modelo con K parámetros, con T, que es el tamaño de la muestra, y con un sigma al cuadrado de R, que es el promedio de los errores al cuadrado, ¿cierto? Y los criterios de información cumplen un rol similar al del R cuadrado ajustado, ¿no? Penalizan cuando los parámetros o cuando se tienen muchos parámetros. Entonces prima el principio de la parsimonia. ¿Y qué es eso? Pues es que es preferible un modelo con menos parámetros a un modelo con más parámetros. Entonces tenemos varios criterios. Los más conocidos son el criterio Akaike, ¿cierto? Y el criterio de información bayesiano o el Schwartz. El criterio Akaike básicamente que te dice que para poderlo estimar toma el logaritmo del promedio de los errores al cuadrado más 2 multiplicado por el número de parámetros sobre la muestra que esté. El criterio de Schwartz que te dice que para poder estimarlo toma de nuevo el logaritmo natural de el promedio de los errores al cuadrado más 2 por el número de parámetros por el logaritmo natural de el tamaño o de la muestra sobre t. Entonces, básicamente los rezagos o los lags son seleccionados para minimizar el criterio de Akaike o el criterio de Schwartz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la forma de seleccionar el mejor modelo va a ser aquel modelo que tenga menos parámetros, cuyos criterios de información sean los más pequeños posibles. Entonces, entre más pequeño sea el criterio, menos parámetros tiene el modelo y mejor va a ser mi modelo. Es decir, va a estimar mucho mejor, va a predecir mucho mejor. Entonces yo voy a elegir el modelo que tenga menos parámetros, pero además importante que tenga el criterio de información más pequeño posible. Entonces, la distribución como tal, ¿cierto? Uno puede observar que el Akaike siempre va a ser mayor o igual al BIC. Entonces, en general, el Akaike selecciona más parámetros que el BIC, ¿no? El Akaike no va a condenar tanto los parámetros como si lo va a hacer el BIC o el Schwartz. Y eso es importante. Bueno, una bibliografía, ¿cierto?
una bibliografía. Esto lo pueden leer del capítulo 1 y 2 de Enders y el capítulo 7 de Johnston y de Dinardo. ¿Listo? Ahora vamos a ver, a estimar rápidamente estos correlogramas, estas funciones en EBIUS. Entonces vamos con nuestra variable TRM, ¿cierto? Vamos con nuestra variable TRM y lo primero que vamos a hacer es estimar la función de autocorrelación, ¿cierto? O el correlograma, pues. Entonces por aquí estaba abierto ya, ¿cierto? Tenemos nuestra serie, vamos a darle correlogram, es el mismo que se usa ahora, le damos OK, fíjese que aquí van a aparecer la autocorrelación y la autocorrelación parcial de nuevo punteadas, ¿cierto? Estos son los niveles de significancia. Aquí está un poco más, ella va a converger a la media o a estar por debajo de la media. Yo puedo ponerle más valores acá, 100 valores por ejemplo, ¿cierto? Y ya va a ser un poco más larga, ¿cierto? Fíjese que va a converger por allá al cabo del rezago número 65. Entonces, la pregunta es, tal como está la TRM, tenemos la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial. ¿Será un MA o será un AR? Entonces, de nuevo, la autocorrelación, ¿cierto? Que es esta, se usa para determinar el orden de un MA. Y esta para determinar el orden de un AR. Entonces, como aquí hay muchísimos rezagos, yo no voy a meter 61 rezagos, ¿cierto? Que serían todos estos que están acá, 64 rezagos, para explicar el comportamiento ¿de quién? De Y sub t, porque lo que me está diciendo es que los rezagos que están por fuera del nivel de significancia quiere decir que son rezagos estadísticamente significativos. ¿Qué quiere decir que sean estadísticamente significativos? Que son rezagos que me están explicando el comportamiento de Y. Entonces yo no puedo decir que el comportamiento actual de la TRM va a depender de 64 rezagos de la TRM, o sea, eso es un montón. Entonces, claramente no, o sea, eso es una onda que decrece, ¿cierto? Y eso es un corte. Entonces, siempre que en la función de autocorrelación haya un corte y en la autocorrelación parcial haya una onda, perdón, al revés, siempre que en la función de autocorrelación haya una onda y en la autocorrelación parcial haya un corte, se dice que esto puede ser un proceso autorregresivo, un proceso AR, porque el que me va a determinar el orden del AR, ¿quién es? La función de autocorrelación parcial. En este caso, como solamente está por fuera un rezago, puedo decir que puede ser un AR 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estimo un AR 1? Entonces, cierro acá, ¿cierto? Voy a Quick, ¿cierto? Estimate Equation. Y aquí voy a explicar la TRM, la constante que siempre tiene que estar, ¿cierto? AR 1. Uy, perdón. AR 1. Entonces pongo AR 1 entre paréntesis, ¿no? Y le doy Enter. Y él me va a estimar un AR 1. Ah, por aquí tengo un problema. Entonces, para los que tengan EBIUS 9, siempre que van a estimar un modelito, de nuevo Estimate, ¿cierto? Tienen que darle opciones para que sean comparables con los de EBIUS 8. Pues que EBIUS 9 por defecto lo estima por el método de máxima verosimilitud. ¿Lo ven? Entonces van por EBIUS y lo estiman acá por la 2. ¿Listo? Van a método, GLS y le dan OK. Y aquí va a estar, ¿no? Eso es un AR 1, que quiere decir que el comportamiento de la TRM depende de un rezago de la TRM, ¿no? Esos son los criterios de información que le decía, ¿se acuerda? Aquí él me lista 3, me lista el Akaike, el Schwartz y el Hanna-Quinn. Dan 9,39, 9,41, 9,44. Para saber cuál es mejor tendré que estimar otro, ¿cierto? Y compararlo con el más chiquito, ¿no? Ahí sería mejor. Pero bueno, esta serie no es estacionaria, ¿no? Entonces tendrá que volverla estacionaria para poder saber lo de la TRM, pero por ahora, digamos, dejémoslo así. Y vamos con la inflación. Esta es la inflación. La inflación, tenemos la fortuna de que si está estacionaria, no hay que transformarlas. Entonces vamos a estimar nuestro modelo con la inflación. Quick Estimate Equation. Inflación, ¿cierto? El tema es, ¿qué vamos a hacer con la inflación? Vamos a hacer primero el correlograma. ¿Qué vamos a hacer con la inflación? Porque aquí tiene cortes, aquí tiene cortes. Tengo dos opciones. La pregunta es, ¿la inflación puede ser qué? Puede ser un MA2, ¿cierto?
Porque en la autocorrelación que me determina el orden del MA, hay dos que se me salen. O puede ser un AR1. O puede ser un AR1 porque en la autocorrelación parcial, que es la que me determina el orden del AR, se sale en un rezago. Por acá hay unos que se salen, pero bueno, eso no me gusta, eso me genera ruido, ¿cierto? Entonces, ¿puedo estimar los dos? Sí, entonces vamos a eliminar esto. Voy a quick a estimar la ecuación, ¿cierto? Voy a decirle inflación constante y primero voy a estimar el AR, el MA, perdón. MA 1, MA 2 y lo estimo. Y este es mi MA. Ah, de nuevo olvidé el sigma, ¿no? Options y acá, listo. Este es mi MA. ¿Y qué me está diciendo? Que la inflación depende del rezago 1 del ruido blanco, pero el rezago 2 ya no es estadísticamente significativo porque me da mayor que 0,05. Entonces, en teoría yo tengo que sacarlo. Entonces, como no me da significativo, lo voy a sacar de mi modelo. ¿Listo? Y lo voy a estimar. Ahora sí. Voy a darle freeze. Voy a ponerlo acá. La pregunta es, ¿con cuál me quedo? ¿Con este? Pues comparémoslo con el AR, ¿cierto? Era un AR1, ¿no? Estimate AR1, ¿verdad? De nuevo me dice que el primer rezago del AR es significativo, ¿cierto? Miro los criterios de información. ¿Con cuál me quedo? ¿Cuál es más chiquito? Entonces, el más pequeño es este, ¿no? Porque el negativo se hace más grande. Por lo menos en el Acaike, este es más pequeño. Pero, y en el Schwarz también, ¿no? Aquí me da 9,03 y aquí me da 9,06, ¿no? La pregunta es, ¿me quedo con un MA1 o me quedo con un... Pues probemos otro. ¿Qué más podemos probar? Podemos probar un arma 1,1, ¿no? Si tengo un componente autorregresivo que me da 1 y uno de medias móviles que me da 1, pues probemos con un modelo arma 1,1. ¿Cómo sería esto? AR1 más 1, ¿cierto? Y le doy OK. Sí, ahora sí me estimo bien, ¿cierto? ¿Y qué tengo? Oh, sí. Mis dos parámetros fueron significativos, el componente AR y el componente MA. ¿Y qué pasó con mis criterios de información? Ya hemos dicho que aparentemente el AR era mejor que el MA, ¿no? ¿Qué pasa con el ARMA 1,1? El criterio Schwarz, que me va a dar más grande en valor negativo, quiere decir que me va a dar más pequeño, y si yo escojo el criterio AR, debería estimar. Si yo uso el criterio Akaike, debería estimar un arma porque el arma me da más pequeño. Si yo uso el criterio de Schwarz, debería estimar ¿qué? El AR1 porque el AR1 el Schwarz me da más grande, ¿no? Bueno, más pequeño, ¿no? Porque me da negativo. Menos 9,064, ¿no? Me da mucho más pequeño. Entonces, ¿qué criterio usar? ¿Qué hago ahora? Entonces, después de esto, para la próxima clase, ¿cierto? Vamos a ver algo llamado la metodología Bose-Jenkin, ¿listo? Para que la vayan estudiando, para que la vayan leyendo, ¿listo? La metodología Bose-Jenkin sirve para, es como todo un procedimiento de los modelos ARIMA para determinar qué tipo de modelo estimar, ¿listo? Por ahora, dejemos ahí. Recuerden, vayan leyendo lo que son la metodología ARIMA o los modelos metodología Bose y Jenkins. Muchas gracias.